Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente. Continuamos hablando acerca del tema del discurso, como un medio para transmitir información o a la vez también para recibir información. Debemos entender que existen ciertas técnicas para hacer que nuestro discurso sea más efectivo y al mismo tiempo entender cómo se usan estas técnicas para poder captar cuando estamos escuchando un discurso de otra persona. Entramos entonces en el tema de hoy, que es el análisis connotativo del discurso. La palabra connotativo viene de contexto, es decir, muchas de las expresiones, frases que se utilizan cuando se da un discurso están condicionadas por el contexto del cual se está hablando y no necesitan ser constantemente explicadas, pues uno debe aprender a leer, digámoslo así entre comillas, a leer el significado de las expresiones que se están diciendo. Te pongo un ejemplo. Mira la siguiente imagen. Se encuentran dos mosquitos, tal vez cerca de una cloaca, y el uno le dice al otro lo siguiente: a veces la vida apesta. Muchas veces tal vez nosotros incluso hemos dicho esta expresión, pero según el contexto en el que lo decimos, ¿qué idea queremos transmitir a nuestro oyente? Claro, aquí hay un oyente que no sabe interpretar bien lo que su compañero mosquito le está diciendo. A veces la vida apesta. Por lo tanto, su oyente le pregunta: ¿lo dices en la dimensión de lo real, en lo simbólico o lo imaginario? Y el otro, como no siente que su mensaje no fue captado, responde: bueno, odio a los intelectuales. Entonces, mira, este asunto del análisis connotativo del discurso quiere decir que debemos saber interpretar las ideas de los demás, o a la vez, cuando estamos dando un discurso, utilizar esto como una técnica efectiva de poder transmitir adecuadamente la información. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo de un discurso del expresidente de Estados Unidos. Escuchemos un fragmento de él. As the pundits believe, we are greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red states and blue states. We are and forever will be the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey forward. ¿Te fijaste ante qué gran escenario está este personaje dando su discurso? Pero en él mencionó algo interesante. Vamos a ver si lo captamos exactamente en ese punto, ¿sí? Fíjate ahora. Dice: sois más que una colección de estados azules y rojos. De pronto, a alguien que no tenga un poco de cultura general, se le va a ser muy difícil entender esta frase. Sois más, o son más, o somos más que una colección de estados azules y rojos. ¿Estados? ¿Qué estados? De pronto uno piensa algún estado de WhatsApp, estado anímico. ¿A qué se refiere? Bueno, pues para los americanos no es difícil captar lo que él quería decir. Primero, estados. Recuerda que Estados Unidos está compuesto por una serie de estados, por eso se llama Estados Unidos. Azules y rojos. Inmediatamente se nos viene a la memoria la bandera de Estados Unidos, ¿no? Como puedes ver en las imágenes que están acá. Entonces, somos más que una colección de estados azules y rojos, es decir, pensamos mucho más allá que ello. Entonces, aquí este discursante habló en sentido connotativo, pero no era necesario que él se ponga a explicar a la audiencia a qué se refiere con estados, a qué se refiere con azules, a qué se refiere con rojos, sino que una audiencia educada debe tener esa capacidad, como dijimos al comienzo, de leer e interpretar lo que el discursante está diciendo. Entonces, mira, esto significa captar, ¿no?, el sentido connotativo de un discurso. Tenemos también,
que una técnica eficaz en un discurso es el uso de elementos retóricos. Y aquí vamos a hablar acerca de 6 de estos elementos. ¿A qué elementos nos referimos? El primero, fíjate en esto. El cielo estaba cubierto de blancos algodones. Una vez más, ¿a qué se refiere? Primero, aquí se está usando una metáfora. No te olvides que la metáfora es encontrar la semejanza entre dos elementos. Entonces, cielo, algodón, el algodón es blanco, acolchonadito, pues se está refiriendo a las nubes, obviamente. No requiere mayor explicación porque su significado está implícito. Vamos a otro elemento. Si tú me amaras, bajaría el cielo a tus pies. Primero que esto no es real, así sea el amor más grande del mundo. ¿Cómo se conoce este recurso? Hipérbole, no lo olvides, una exageración de la realidad. Analicemos otro recurso más, la antítesis. Se apagó el amor y se encendió el odio. ¿Qué es lo que vemos aquí? La oposición entre dos figuras, ¿no? Apagar, encender. Y analicemos 3 recursos más que son muy útiles cuando uno da un discurso. Fíjate en esta imagen. Un carro, un rinoceronte. Este recurso se conoce como símil. Símil, similar, parecido, ¿no? El carro se parece a un rinoceronte por su potencia o tal vez por su fortaleza. El símil, recurso eficaz en un discurso. Hablemos de este. Tiene 15 primaveras, pero se está refiriendo a la cantidad de años de la persona. ¿Cómo se conoce este recurso? Se lo conoce como sinécdoque. Sinécdoque. Es decir, se designa una cosa o una idea con el nombre de otra, pero que tiene una relación de inclusión. ¿Cómo entendemos esto? Tiene 15 primaveras. Primero pensemos en la primavera. La primavera es una de las épocas más bonitas del año, más hermosas, así como los 15 primeros años de tu vida. La época más bonita, la más hermosa. Entonces no es una simple comparación, sino que hay una relación de inclusión en lo que se está diciendo. Y un último recurso, conocido como metonimia. Tenemos aquí un ejemplo. El pintor Osvaldo Guayasamín con una de sus obras, y escucha la siguiente expresión. El Guayasamín sobre el muro era espléndido. No quiere decir que al mayorcito Osvaldo Guayasamín, ¿no?, quien ya está muerto, se lo colgó en un muro. No, no se refiere a eso. Se refiere a que una obra de él estaba sobre el muro. El Guayasamín sobre el muro era espléndido. ¿Cómo se conoce este recurso? Como metonimia. Bien, entonces hemos analizado 6 recursos retóricos que pueden hacer que una conferencia resulte mucho más efectiva, más eficaz, pero al mismo tiempo quienes escuchamos debemos saber leerla o interpretarla. Mira, me encanta la frase de El Chavo del Ocho, de Roberto Gómez Bolaños, quien tiene como recurso la facilidad de palabra, provechosamente labra los terrenos del discurso. Explicar un tema requiere mucha preparación. Hablar sobre un tema podría pasar hablando horas. Y un discurso es explicar un tema. Y para eso hace falta mucha preparación y el uso de estos elementos, no lo olvides. El análisis connotativo del discurso y el uso de recursos retóricos. Ha sido un gusto haber compartido esta nueva clase con ustedes.